Muy buenas noches, sean bienvenidos a nuestro en vivo de la noche de hoy, jueves, de Álzate Cuervo, para tocar un tema que genera, digamos, puntos de vista bien, pero bien encontrados. La pena de muerte. Colocamos como una situación que se presenta como concepto en la sociedad moderna, aunque hay que decirlo, ha sido un tema de debate social desde hace muchos tiempos. Prácticamente me atrevo a decir que de la aparición misma de todo lo que tenemos, más allá de conceptos filosóficos, astrológicos, astronómicos, religiosos, bueno, como lo queramos, porque esto tiene un sinnúmero de competencias conceptuales en las cuales las personas dicen de dónde venimos. Así que queremos plantearle esta temática de la manera más imparcial, más allá de lo que quien habla pueda considerar. El saludo, como siempre, para mi amigo Wilmar Galeno Hernández. Muy buenas noches, Willy. Me encantó lo que dijiste hoy cuando hacíamos ese pequeño debate frente a lo que pasa hoy en este país con ese tema político. Me gustó más tu apreciación que la mía y las que había allá. Entonces, gracias, Willy, por todos sus aportes. Saludo a Vanessa, a Milena Tobón, a Nancy Blanco, a Kiara Cuadrado, a Ida, a JDZ, y en fin, a Sebastián Gómez. Parcialmente lo voy a ir momentáneamente saludando y agradeciéndole su tiempo. Bueno, entonces, sin tantas vueltas, quiero tratar de ser lo más imparcial. Quizás en algún momento coloque a consideración de ustedes lo que pueda pensar sobre el tema de la pena de muerte y lo que se plantea frente a ella. Voy a arrancar entonces haciendo un contexto desde el punto de vista humano, religioso y tal vez político sobre lo que se habla y se dice de la pena de muerte. Arranquemos partiendo de algo. Hay un derecho dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos que dice que nadie será sometido a tortura ni a penas, a tratos crueles o inhumanos o degradantes. Eso está contemplado dentro de esa Declaratoria Universal de Derechos Humanos tomado a partir de la Revolución Francesa entre 1789 y 1799, liderada por muchas personas, entre esas, digámoslo en español, Maximiliano Robespierre, porque alguien dirá Maximilien Robespierre, bueno, alguien que hable mejor francés que yo, ni me va a faltar. Jorge González, Edilma Cortés, Sebastián Romero, Tatiana Cifuentes, Rubiela Penagos, Carlos Lozano, personas que nos están acompañando. Ustedes, muchas gracias por su tiempo. Y a muchos otros amigos que nos ven en diferentes latitudes del país o del mundo y que quizás a veces, porque es tan complejo estar hablando y mirando, se nos pasa, pero ustedes saben que siempre les vamos a agradecer su compañía. Entonces quería decirles que a partir de la Revolución Francesa se habla de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y ahí se habló pues inicialmente, como les decía, de que no está bien que una persona sea en algún momento llevada a una ejecución máxima de pena de muerte. ¿Qué dice la Constitución política? Bueno, que da una acotación. Cuando se habla de esa Declaratoria de Derechos Humanos que luego Nariño tomó para el caso nuestro, de los países liberados por esta cantidad de próceres de la independencia, no únicamente Bolívar. De hecho, tengo mis recados frente al Libertador. No le puedes conocer que fue promotor de la idea, pero hubo gente que metió el hombro, ¿no? Santander, Córdoba, Sucre, Nariño y otros que Rondón y otros que no fueron tenidos en cuenta tal vez por la historia. Mateo, por allá, perdón, se me olvida el que estaba en Mateo, el temor pilar volando, dice por allá alguno de los, ¿cómo se llama?, estribillos o algunos de los acápites del larguísimo himno nacional que tiene 11 o 12 estrofas, si mal no estoy. Bueno, yo soy más apátrida realmente. O sea, a mí me puedo considerar una patria. Yo no me siento orgulloso de haber nacido en ninguna parte. Ser colombiano, ser irlandés o ser cualquier cosa es un accidente de la vida para mí. No tiene que serlo para usted. Entonces, por eso nunca me hubiera colocado un uniforme del ejército colombiano. Me parece una defecio a mí, no a usted. Tal vez un día les diga por qué. Vuelvo acá. Entonces, Maximiliano Robespierre fue uno de los gestores de la Revolución Francesa, y curiosamente siempre se opuso a la pena de muerte, pero cuando quiso también ser dictador, como le ha pasado a muchísimos próceres, a sus enemigos y opositores políticos, en el miedo a que él no les dejara gobernar, decidieron llevarlo a la guillotina y entregarle la pena de muerte a un hombre que se opuso a ella. Aunque hay que decirlo, las ejecutorias de Robespierre llevaron a que muchas de sus decisiones y órdenes acabaran con la vida de muchos que eran contrarios a los jacobinos, los hombres que
digamos, era una estela política, si se quiere, dentro de la Revolución Francesa. Sigo acá. ¿Qué dice la Constitución Política? Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable. ¿Qué quiere decir? Que no debe haber o que no puede existir pena de muerte. Eso dijo la la Constitución Nacional de 1991. Y a partir de eso viene el artículo 12 que dice: nadie será sometido a desaparición forzada, y luego torturas. Se pega de lo que dice la Declaratoria Universal de Derechos Humanos. O sea, lo mismo: torturas, penas, tratos crueles, inhumanos, en fin, todo este tipo de cosas. Eso es lo que dicen, digamos, desde el punto de vista político, si se quisiera llamar. Sin embargo, quiero hacer una observación, sí, muy personal frente al tema. Saludo para Amparito Molina, para Steve Sánchez, para Bextier López, para Rafael Calderón, imagino, para Rubiel López Nago, ya decía, bueno, para John Toro, que también está por aquí en el Facebook. Entonces quiero hacer una interpretación frente al tema. Me voy a quedar con la Constitución Política de Colombia, que la gente, que la vida es un derecho inviolable y a que nadie podrá ser desaparecido, cualquier cosa de estos. En teoría, maravilloso lo que hicieron los constitucionales o constitucionalistas del año de 1991. En la práctica, en la realidad, nada que ver. Aquí en Colombia desaparecen gente todo el tiempo. Es más, hablémonos de crímenes de Estado. ¿Qué les parece? Toda la gente, y olvídense para que no entremos, es que ellos eran los que generaron todo esto y hay que acabarlo, dirán algunos respetables. Hablo de la gente del M-19 que hizo la toma del Palacio de Justicia en el año 85. Pero recuerden que de allá salieron con vida magistrados, personas que trabajaban en el Palacio de Justicia e incluso algunos que estaban en cafeterías. Muchas personas salieron vivas. Y ahí cerquita, en una esquina, en la Plaza de Bolívar, acabaron con sus vidas. Y a raíz de eso, pues han procesado a exgenerales de la República. Entonces, no se cumplió aquello del derecho y que nadie será sometido a torturas o a pena de muerte. Allá no dejaron vivo a nadie. Recuerdo que el papá de Carlos Medellín, creo que también se llamaba así, magistrado, fue uno de los que cayó allá y vieron salir las cámaras de televisión, quedó grabado, viendo cuando los hombres del Ejército Nacional lo acompañaban supuestamente para llevarlo a un sitio allá, pero nunca apareció con vida, sí sacrificado. Entonces, aquí en Colombia ese tema es muy baladí. Y estamos hablando del Estado. El Estado colombiano, más allá de quién sea su gestor en ese momento, quién esté enfrente, el Estado colombiano ha hecho gran cantidad de ajusticiamientos extraoficiales, llamémoslo así. Eso tiene otro tipo de palabras que se me escapan en este momento, extrajudiciales. Hablemos un poquito de las personas que han muerto en las masacres, de los acuerdos que hizo el Estado con grupos narcotraficantes para acabar con los otros narcotraficantes de Medellín en alguna época, o los acuerdos del Estado con los grupos paramilitares y la colaboración permanente que tuvieron. Ahí hubo mucho tipo de cosas, de penas de muerte que se hicieron con personas que ellos consideraban que eran enemigos. Entonces en Colombia se habla muy bonito, pero lo de la pena de muerte no se cumple. Tal vez para la gente de bien, para nosotros los de bien, sí hay una pena de muerte, más allá del Estado. Preguntemos cuántos colombianos o cuántos extranjeros que vienen a Colombia y terminan sin vida han sido ajusticiados, han sido asesinados por el que roba, por el asesino a sueldo, por cualquier cosa, por pensar diferente. Entonces en Colombia sí hay una pena de muerte para la gente buena. No hay una pena de muerte para los que no son tan buenos. A ellos no los llevan a la cárcel, matan 100 como vuelvo y juego con el señor Garavito y le colocan una pena de cárcel de 20 años. Este hombre porque se les murió allá en la cárcel, o si no rapidito iba a salir. Entonces, un poquito de contexto. Juliana, Carlos, Cristal, para John Toro, para Carlos Lozano. Muchas gracias a mi compañerita Lucía, a mi esposita Lorena que me está mostrando, a Karina, a personitas que van llegando. Muchas gracias por estar con nosotros. Sigamos entonces. Y desde el concepto religioso, miren esto. Es religioso. No estoy diciendo que una religión en particular. Quise mirar, estuve revisando qué decía el Mitra, que es la religión más antigua del mundo, así no sea la más seguida, pero es prácticamente la que le dio inicio a todas. Mejor dicho, del Mitra se pegaron todas. Lo que usted encuentra en el Mitra, eso lo encuentra escrito en la Biblia, en el Corán, en el brahmanismo, en el que usted quiera. Que el diluvio universal, que Eva y Adán, todas esas mismas historias fantásticas y bonitas, románticas, las sacaron del Mitra. Solo pues que ya no se llamaba Adán y Eva, se pudo haber llamado Fernando y Lorena, pero era una cosa totalmente distinta. ¿Qué dice el Corán? Miren lo que dice el Corán frente a la pena de muerte. Castigo para quienes luchan contra Dios es que se les mate o crucifique. Pena de muerte. Ahí lo está diciendo. Si estaba en contra del Dios musulmán, pena de muerte.
hay que crucificarlo, hay que matarlo. Y finalmente la crucifixión debe llevar a la muerte después de muchas horas, no después de 3 horas como le pasó a Jesucristo. Hace más lo colgaron a las 3 y lo bajaron a las 6. El sábado arranca a las 6 de la tarde de los viernes, no el sábado. Bueno, ¿qué dice la Biblia? La verdad, para ser respetuoso, primero ser respetuoso. Los mandamientos dicen no matarás, es el quinto. Para ser irreverente como me gusta. Yo no sé si los mandamientos son de Dios o se los inventó Moisés, se fue por allá, se inventó ese cuento y salió a echarle el cuento a los demás porque estaban rebelados contra él, entre esos su hermano, que fue el que hizo apología al delito, a la adoración de otros dioses, mientras él se fue los días por allá para esa montaña, creo que era en el Sinaí, no recuerdo la verdad. Bueno, ¿y qué más dice la Biblia sobre la pena de muerte? El Éxodo 21:12, yo leo esa vaina, créanme, dice: el que hiere a alguno haciéndole morir, él morirá. ¿Qué está diciendo? Pena de muerte. Si usted mata a otro, debe morir. Y ahí viene un dicho que es como muy popular: el que a hierro mata, a hierro muere. Entonces de ahí salió. Entonces, señores, frente a lo que es la política, como todas las cosas, o la gran mayoría de los políticos de dientes para afuera dicen: no, esto no se puede hacer, ¿qué tal? Pero para el interior, claro que sí. La pena de muerte existe para el que está en contra de ellos, ¿cierto? Y frente a la religión, hay como un empate en la Biblia. Por un lado dice, no mate a nadie, por el otro lado dice, el que le pegue un tiro a usted, hermano, o a su hermano y lo mate, o a su amigo, vaya, péguele un tiro y mate, lo que esa vaina queda igual, ¿cierto? La Biblia empató. Y el Corán sí perdió, porque el Corán sí habla de que el que está en contra del que manda, el poderoso, el Dios de ellos, que es el mismo, el suyo mismo católico, el mismo de protestantes, solo que cambian otro tipo de deidades y adoraciones, dice, si usted va en contra de Dios, pélelo, mátelo, acábelo, destrúyalo. Mejor dicho, no lo deje ni volver a aparecer. José González, saludo para José también. Ni me faltara. Para Karina, que también la veo por acá. Para Danis. Eso es, digamos, un contexto muy general frente al tema de lo que dice la religión, lo que dice la política frente al tema de la pena de muerte. Dije en algún momento que en la sociedad moderna, realmente es lo que piensa la sociedad actual, pero la sociedad de todos los tiempos ha considerado la pena de muerte. La Santa Inquisición dio pena de muerte para todo aquel que pensaba distinto. No las brujas, leamos bien, para el que pensaba distinto. El que decía que no creía en Dios, hoguera. Esa era la pena de muerte. O van a decir que eso no es pena de muerte. En Francia, el que pensaba distinto en política o en religión, guillotina, pena de muerte. En la Colombia, antes de la constitución, de la última constitución, se permitía en algunos casos el fusilamiento. O en la época más atrás, Nueva Granada y toda esa época que se dio antes de que los españoles se fueran de aquí. Recuerden que una de las grandes representantes de la lucha de la libertad en Colombia fue Policarpa Salabarrieta, murió ejecutada, fusilada. Pena de muerte. Saludo como siempre para Pati, mi primita que está por acá. Entonces eso históricamente ha existido. Y me devuelvo. No la primera pena de muerte. Pena de muerte. Cuando el que manda le dijo, ¿cómo se llamaba, señor? A Noé: meta a su familia y algunos en el arca, que voy a ahogar al resto. Eso es asesinato. Pregúntenselo a un abogado. Cuando yo premedito algo, cuando yo digo, dentro de 8 días pasa Pedrito de las Casas por mi casa y le pego 3 tiros para matarlo, eso es asesinato. Otra cosa es que Pedrito de las Casas yo le caiga mal y él a mí, y nos encontramos ahí en el cable Manizales los dos y nos agarramos a trompadas o a tiros y uno de los dos mata al otro. Eso es homicidio. Entonces, en el caso de el tema ese de, como les decía hace poquito, de Sodoma y Gomorra, como el tema de la inundación de la Mesopotamia, que luego llamaron diluvio universal, eso es asesinato del que manda según muchos en el mundo. Entonces miren que esto de la pena de muerte, hasta el que habla bonito lo hizo. Sigamos con el tema de la pena de muerte, hablemos de la modernidad. ¿Qué pasa ahorita? 56 países en el mundo aplican la pena de muerte. Obviamente pueden cambiar en razones. El país que tiene más situaciones, más acciones que conllevan al castigo de pena de muerte es China. Todos o muchos conocemos y sabemos, en China a los corruptos, eso nos encantaría en Colombia, ¿no? A los corruptos, pena de muerte. En China a los narcotraficantes, pena de muerte. Al que asesina a otros sin razones,
pena de muerte. El que roba, pena de muerte. Hay cosas tan curiosas como esta. Bueno, que si usted traiciona a la patria, si usted le da información a un enemigo, pena de muerte en China. Me llamó mucho esto la atención. Si usted hace cosas en contra de los servicios públicos, pena de muerte en China. O sea, digamos que en China como que hay algunas cositas que me parece que se van como ya al extremo, ¿no? Al extremo. Hay otras que no quiero entrar a calificar todavía, pero parecerían como razonables, ¿no? El hecho de, por ejemplo, de la corrupción. Eso de la corrupción sería muy bueno porque realmente sigo pensando que el desangre más grande de los países donde se generan tantos odios, divisiones, distanciamientos entre los connacionales y la gente misma del mundo está a través de acciones políticas, porque son las acciones políticas las que hacen que la gente choque. Si se chocó en algún momento entre Venezuela y Colombia es porque no se querían los presidentes de esa época. Si se peleó entre los franceses y los ingleses es porque Napoleón quiso apoderarse de cosas y los ingleses, como dice un amigo mío, la isla chiquitica, poderosa y de malas intenciones, pues se emberracó y derrotó a Napoleón finalmente. Y así por el estilo. Por las cosas de los presidentes, ahorita el mono ese maluco de los Estados Unidos quiere hacerle el feo a todo el mundo y humillar a todo el mundo. Y no lo digo ni siquiera por Colombia, que porque trae una gente encadenada, que me parece que no es justo, pero tampoco pues como para hacer todo un show, pienso yo. Pero sí, miren, cuando le quieren colocar condiciones a Canadá, cuando le quieren colocar bloqueos a uno, al otro, imperialistas y guerreros. Entonces, ese mono, por ejemplo, genera muchos roces y muchos problemas. Yo quisiera ver si ese mono es capaz de darse en la jeta con otro mano a mano, así fuera un enano como yo de 1,69. Lo quisiera ver, ¿sabe? Normalmente no pasa. Como cuando hablan de guerra, ¿no? Cuando hablan de guerra, los presidentes hablan de que hay que defender la patria y los últimos que irían a defender la patria son sus hijos. Pero si los hijos suyos y los míos, primera fila, vayan, mueran, no por la patria, por los intereses de los que gobiernan la famosa patria. Por eso discuto tanto sobre algunos de los oficios de un grupo de la policía y algunos de los oficios de otros grupos del ejército. Defender la patria o defender los intereses de los ricos. Bueno, y de los poderosos. Pero sigamos que estamos hablando de la pena de muerte. 112 países han abolido la pena de muerte. No están de acuerdo, por alguna circunstancia o razón. Países como Estados Unidos, en muchos estados hay pena de muerte, en otros no. Eso cambia, digamos, en razón a temas que desconozco realmente. No conozco cómo opera la política federal en esta nación del norte de América. Sigamos mirando cositas. Curiosamente, dentro de los países que más aplican la pena de muerte, que son 5, hay 3 que son muy prósperos. China, demasiado próspero. Para mí el país más próspero del mundo hoy y próximo a convertirse, si no lo es ya, en la máxima potencia del mundo. Los gringos siguen viendo el cuento de amenazar a todo el mundo, pero creo que por todo lo que son desarrollos tecnológicos, productivos, todo ese tipo de cosas, los chinos hace rato les van ganando. Miren que nada más, ya los chinos tienen un prototipo de vehículo volador baratísimo, de escasamente $1,000, y los gringos, si lo tienen, no lo tienen de $1,000. Entonces ahí les voy dando razoncitas, ¿no? Bueno, otro próspero, obviamente, los Estados Unidos, un país más allá de sus ejecutorias militares, es un país que productivamente es muy fuerte, democráticamente medianamente fuerte. Bueno, eso es lo que nos muestran a nosotros porque son más socialistas que el resto, y es un país que económicamente no tiene, digamos, nada que ocultar. María Nancy Corrales, cordial saludo para mi amiga María Nancy. No es que no tengan que ocultar porque no sean torcidos, claro que sí, digo es porque en el sentido de que son poderosos y son fuertes económicamente. Hablo de los gringos. Bueno, y el otro es Arabia Saudí, muy próspero, petrolero, pero tienen pena de muerte. Ya otros 2 que también le jalan duro al tema de la pena de muerte y no son tan prósperos, al menos hasta donde uno conoce, Sudán e Irán, aunque Irán es un país, diría yo, económicamente fuerte, bélicamente fuerte, que tal vez pues, tiene algunas limitaciones o visto de otra manera porque hace parte de aquellas naciones que satanizan a los occidentales para poder darle legalidad a sus guerras en Medio Oriente. Bueno, continúo entonces con este tema de la pena de muerte. Prácticas de pena de muerte hay muchas. Las más comunes, la decapitación, les hablaba de Robespierre, el ahorcamiento. ¿Recuerdan cuando
capturan a Saddam Hussein, le hacen un juicio ahí a la carrerita y terminan por ahorcarlo. La inyección letal, hay muchos que le han colocado inyección letal. Si mal no estoy, a Bondi le colocaron la letal, porque es que Bondi sí se cansó de matar mujeres, 31, sin embargo, pues pobrecito, ¿cómo le van a colocar la pena de muerte? Dirán algunos. Y pensemos en fusilamiento, ya hablamos de Policarpa y seguramente de muchos otros. No puedo decir que lo vi, lo escuché decir mucho tiempo, por ahí en los años 80. Recuerdo que se hablaba mucho de que era común que a las personas que eran, que digamos, ladroncitas o asesinas, la policía los dejaba correr y luego los encendían a plomo, como dicen popularmente. Eso hizo carrera en Colombia. Hablaba mucho de cuando se hablaba tanto del famoso F2, eran muy temidos los señores de esta organización en Colombia. Bueno, luego vendría pues lo del tema de la aparición del MAS, cuando secuestran a la hermana de los Ochoa, y entonces el cartel de Medellín comenzó a fumigar gente, también pensando en una especie de pena de muerte. Si hay un organismo que se coloca de frente en contra de la pena de muerte, es Amnistía Internacional. Amnistía Internacional es un organismo de muchos países, que hace presencia en muchos países desde 1961 y que se dedican a luchar contra la injusticia que se hace en el mundo, contra el maltrato al ser humano. Creo que es loable lo que ellos hacen, más allá de que compartan algunas cosas o no, pero ese grupo ha logrado a través de sus actividades, que son muy humanas, de hacer que muchos países terminen por abdicar, los que abdican son los reyes, perdón, por abolir ese tipo de normas como la ejecutoria de la pena de muerte. Entonces, Amnistía Internacional tiene un papel fundamental. Y cuando hablamos de Amnistía Internacional, entonces ahora les voy a compartir algunos de los argumentos que tienen ellos para decir por qué no a la pena de muerte, más allá de que ellos lo consideren que no está bien atentar con la integridad física y la vida de nadie. Saludo para Edwin, igualmente para Aleida, que están con nosotros a esta hora. Bueno, ahí vamos con el tema de la pena de muerte y luego pues presentaremos algunas de las posiciones. Juan José Osorio, también un cordial saludo. Frente a eso daré mi punto de vista, aunque creo que ya de pronto se puede ir viendo un poquito lo que pienso respecto a eso. Les quiero hacer una invitación porque es que los amigos hay que tenerlos en cuenta. En el segundo nivel del Centro Comercial Fundadores está Swatch. Usted sube las escalas eléctricas, mano izquierda y Swatch. Para mí el lugar donde venden los relojes más finos y con mayor garantía en Manizales. Luis, el propietario, una persona muy honesta, el dueño de Swatch, le vende un hermoso Swatch como este. Este lo compré en Suiza, pero tengo otro igualito que se lo compré a él. Ah, no, este es el de Luis, el de Suiza lo tengo guardadito. Y este otro de Mario muy hermoso lo compré en Swatch, segundo nivel del Centro Comercial Fundadores. Con mucho cariño ese mensaje publicitario para un amigo y sobre todo para una persona que Merceda, que le he podido comprar tal vez unos 9, 10 relojes, pues sé de su honestidad y también de la garantía que le proyectan y le entregan a uno con cada uno de sus productos. Diversas marcas, solamente mencioné estos, seguramente otros que no he tenido en cuenta. Los Casio, que también son una marca muy reconocida, los Biloba y muchos otros que realmente a ustedes, a los usuarios no, a los consumidores de relojes les pueden agradar. Muy bien, luego tendremos un mensaje más amplio sobre Swatch, segundo nivel del Centro Comercial Fundadores. Bueno, continúo con el tema de la pena de muerte. Miremos qué dice Amnistía Internacional. ¿Por qué no están de acuerdo con la pena de muerte más allá de que se ataque la vida de las personas? Me encantaría, sería maravilloso si ustedes, a quienes veo conectaditos, me dijeran qué piensan, o nos dicen qué piensan, que somos un equipo, qué piensan de la pena de muerte, si están de acuerdo o no, si la consideran válida en Colombia o no, o si piensan que está instaurada para los buenos. A los buenos, sí, para mí sí hay pena de muerte para los buenos. A esta hora que yo estamos hablando, seguramente en algún lugar de este país, un grupo militar, legal o ilegal, está acabando con la vida de alguien, mientras usted y yo aquí vemos esto, usted se come un rico chicharroncito con frijoles, una arepita con huevo, o se toma, o si es muy fitness, se está tomando una proteína, cualquiera cosa de estas, ¿no? Entonces, porque el mundo de todos es tan distinto. Entonces, Nelson nos doy, como siempre, mi amigo, está muy pendiente. Feliz noche para Nelson. Saludo muy especial para Carlos Alberto García, mi amigo de la vida, de niño, mi hermanazo. Está de cumpleaños, saludo para Betico y espero que sean muchos más. Amnistía dice, aparte del derecho a la vida, dice cosas como esta.
No hay igualdad étnica, religiosa ni política, hay discriminación. Me voy a pegar a hechos que he visto a través de documentales. Es indudable que en países como los Estados Unidos no hay el mismo rasero para juzgar a blancos y negros. He visto muchos casos donde hay asesinos que son blancos y las penas han sido cadenas perpetuas y luego le dan salidas o cosas por el estilo. Obviamente Bundy, por ejemplo, era blanco y le dieron pena de muerte, pero es que se cansó de matar gente. Pero también he visto casos donde todo apunta a que la persona es responsable, pero por el mero hecho de ser negro, taque. Váyase para la pena de muerte y lo vamos a pasar por el famoso corredor de la muerte y terminaremos con sus días. Entonces, a mí me parece que, al menos en los Estados Unidos, por lo que ellos mismos nos muestran en sus productos cinematográficos, ahí hay una desigualdad muy grande frente a juzgar a un blanco y juzgar a un negro. Aunque no quiere decir que no manden ejecutar o no hagan ejecutar a blancos, pero a los negros les tira más duro. Entonces ellos dicen, no hay una igualdad. Ahora, religiosa, pues imagínense, seguramente en el mundo musulmán va a ser más fácil que terminen con la vida de alguien que sea de otra religión a la de ellos. Digo yo, no podría pasar. Entonces, y en política ni qué decir, hay muchos regímenes que aprovechan el tema de la pena de muerte para perseguir a sus opositores, torturarlos y luego hacerlos declararse culpables y terminan siendo ejecutados también de cualquier forma. Entonces, creo que es un punto razonable en favor de Amnistía Internacional. Mecanismo para perseguir opositores, dicen ellos, lo acabo de mencionar. Saludo para Lina Marcela Ramírez, mi amiga de mi pueblo, de gratos recuerdos, como siempre, todo lo que se compartió para Lorena Cuervo, también mi primita, para todos ustedes, muchas gracias. Decía entonces, mecanismos para perseguir a los opositores, lo acabo de mencionar. Obviamente muchos regímenes o grupos que están en el poder se aprovechan de eso para coger a los opositores, perseguirlos, torturarlos y finalmente pues llevarlos a su muerte a través del máximo castigo, la pena de muerte. Me parece que también es válido lo que apuntan ellos. Violación a los derechos humanos, eso es un tema más romántico, ¿no? Que se violan los derechos humanos por lo que acabamos de decir al principio de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que nadie podrá ser maltratado, ni nadie puede ser cruelmente tratado, ni de forma inhumana, ni degradado. Eso se aplica en Colombia. ¡Qué maravilla! Todos los días y a toda hora están haciéndole daño a la gente. Eso sí, los que dan la orden desde las grandes esferas casi nunca terminan por pagar a sus muertos. Es que hay tantas formas de hacer pena de muerte. Por ejemplo, recuerdo, no sé si está en el infierno, la verdad no sé. Si es que yo no creo que está en el infierno, pero discúlpenme los creyentes, me va a pegar. No sé si está en alguna parte donde deba estar un personaje tan nefasto como es Belisario Betancur, un incapaz conservador presidente. Yo soy hijo de una familia conservadora, para que no vean que es un tema político de persecución. Ese sujeto fue incapaz de tomar decisiones para que no tantas personas murieran en el Palacio de Justicia. Le dio miedo a sus generales, no fue capaz de darle órdenes a sus generales. Como dicen por ahí mi querido primo Germán Cuervos, se frunció el viejito Belisario Betancur, pero nunca fue culpable de nada. Lina Marcela Ramírez, ya la he saludado, muchas gracias, Lore, está con nosotros también, muchas gracias. Y ahí, si usted va y mira, don Pastrana, cuando se dio todo ese territorio, cuántas personas fueron por ahí desaparecidas, pero el único culpable, y de los de ahora, pues ni qué decir, cada uno tiene sus propios guardados. Bueno, hasta aquí Amnistía Internacional como que tiene razón. Dice presiones bajo tortura. Hay muchas personas que los torturan o les amenazan a su familia, lo que sea, y terminan diciendo yo soy el responsable de un hecho X o Y cuando finalmente no lo cometieron. Me encontré con un dato que me sorprendió, que me llamó la atención poderosamente. Yo quiero revisar esta hojita de apuntes. Solo en los Estados Unidos, desde 1973 a la fecha, han sido ejecutadas 197 personas. Perdón, cambio. Han sido ejecutadas las que usted quiera, miles de personas. Sino que quiere decir, desde 1973 ahora, de esas miles de personas que han sido ejecutadas, muchas de ellas por ser asesinos, incluso asesinos en serie, de esas 197 que después de haberlas pasado por el corredor de la muerte, de haberles colocado la inyección letal o cualquier cosa, o la silla eléctrica, se dieron cuenta que estos sujetos eran inocentes. 197 que fueron ejecutados
de manera inmisericordia y no adecuada, con una justicia amañada o una justicia que no tuvo como la capacidad de ver las cosas. De 197 personas inocentes que fueron ejecutadas en los Estados Unidos. Estamos hablando en algo así como 52 años ya prácticamente. Bueno, datos curiosos que se encuentran frente al tema de la pena de muerte. Y hay un argumento que dice Amnistía Internacional por el cual no debe tenerse o no debe hacerse la pena de muerte. Dicen, no es una acción disuasoria para el crimen. Dicho de alguna manera, ellos hablan de algunas estadísticas, estudios en los cuales los países en los cuales hay pena de muerte tampoco son capaces de bajar sus índices de delictivos, que se sigue manejando lo mismo, los robos, los asesinatos. Esa es una estadística que obviamente habría que confrontar y habría que mirar otras, porque seguramente del otro lado habría algunas para revisar. ¿Qué dicen los amigos de sí? Hay que hacerlo, hay que ejecutar al que procede mal. Dan básicamente dos razones. La primera, hay que matar a un asesino porque esto es legítimo. El que es asesino y lo hace de esa forma premeditada debe morir, dicen los que están en favor de la pena de muerte. Y hay otros que dicen una con la que yo estoy de acuerdo. Hay sujetos que son altamente peligrosos. Hay que decirlo. Hay personas que infortunadamente en su psiquis, cuando asesinan, el asesinar una vez los lleva a la necesidad de asesinar una y otra y otra y otra. Alguna persona que nos vea, algún amigo porque los hay, o alguien que esté en cualquier lugar del mundo nos podrá decir si le faltamos a la verdad cuando decimos. Normalmente el que es drogodependiente, drogadicto, lo hace porque, como dije en el primer técnico, se vuelve dependiente de eso. El día que no consume, se siente enfermo. El día que no consume, se le altera todo su cuerpo. Recuerdo mucho a un amigo que ya no está con nosotros, Rafael Emilio Corrales. Alguna vez hablaba con él, fue consumidor desde muy niño, y hablamos de pronto una posibilidad de rehabilitación. Me decía, Fer, mire, varios amigos me han ayudado con eso, pero no he podido. Y hablando como amigo me decía, ve hermano, lo que la gente no entiende es que para uno, cuando las drogas le ganan la batalla, cuando uno no consume, así sea un cachito, uno se siente morir. Todas las enfermedades se le alborotan, todo lo que peor que usted tenga en su cuerpo le aparece. En cambio, usted consume eso y pareciera que fuera la solución paulatina a las cosas. Entonces, si eso pasa con las personas que son drogadictas, hablemos entonces de los psicópatas o de los asesinos en serie. Ellos cuando lo hacen tienen la necesidad de seguirlo haciendo. De hecho pasa con lo leí alguna vez sobre los asesinos en serie. Estos sujetos tienen primero la necesidad de seguir asesinando y segundo, les encanta, los medios de comunicación se encargan de que ellos se hagan más célebres y a ellos les encantan que los estén mencionando. Mire, aparecieron 3 muertos y el tipo sabe que fue que los mató, él se siente feliz, se siente reconocido y les hace más feliz, voy a decir cualquier nombre, cuando aparece en el titular de la prensa, sea digital o sea física, aparece en la tapa a un lado, voy a decir cualquier cosa, Shakira vendió 1.000 millones de copias en tal año, y al lado aparece Pedro de las Naves, asesino en serio, el más buscado. Les encanta, porque se sienten famosos, se sienten parte, su ego se sube, y eso les hace sentir a ellos que son gente inigualable. Claudia Janet, cordial saludo para Claudia, que también está con nosotros. Ahí hemos hablado un poquito sobre el tema de lo que sucede con la pena de muerte. Hoy me voy a alargar unos 5 o 7 minuticos más. Viene la posición de quien habla. Bueno, porque estaba pendiente si de pronto alguien quería agregar algo, realmente hubiera sido muy positivo. Pati Cuervo dice, primo, siempre he escuchado que el que a hierro mata, a hierro muere. Bueno, Pati, mi prima, muchas gracias, dice que ella ha escuchado que quien a hierro mata, a hierro muere. Sería una cuestión como de la vida, ¿no? De cómo las cosas van sucediendo. Eso tiene un principio. Hay un principio que lo leí en el Kybalión. Es tal vez ley de compensación, aunque bueno, alguien me dice, pero no puede ser compensación. La compensación apunta como a hacer algo positivo, pero hablan de que uno obtiene lo que entrega. Entonces no sé si hasta qué punto me quepa como ley de compensación, pero podríamos decir que de alguna manera puede pasar. Bueno, muchas gracias, Pati, por el concepto y muy bueno a las personas que le quieran opinar frente al tema. ¿Qué piensas sobre eso? Realmente, el derecho a la vida es algo innegable
inviolable, como se dice en la Constitución Política de Colombia, pero en la medida que realmente haya algún mecanismo que lo garantice. Vamos a hablar de lo nuestro. En Colombia eso no se garantiza, porque aquí los únicos que hacen daño no son los organismos ilegítimos o los grupos armados ilegales, como los llaman. Aquí hacen daño muchos. El Estado hace mucho daño. Los falsos positivos fueron el acabose de la vida de mucha gente que era humilde. Entonces, alguien me decía a mí, no, que eran puros consumidores y ladroncitos y asesinos. Yo le puedo decir que no. Y la gente que nació en Risaralda Caldas como yo sabe que no. Recuerdo mucho a Guerrita, un hombre que jugó fútbol conmigo. Guerrita porque era de apellido Guerra. Que tenía lo mismo que tuvo cualquiera de su edad. Como me pasó a mí cuando era joven, que nos dábamos en la jeta con otro cuando tomamos unos aguardientes. Eso lo ha hecho usted tal vez también. Y tal vez el hijo del presidente. Y los mismos que mataron al muchacho ese del virrey, se me acaba de escapar, el morenito ese que terminaban por allá procesando a dos riquitas de este país y al sobrino de Jorge Cárdenas Gutiérrez. ¿Cómo era el caso que ese muchacho? Bueno, para tratar de recordar. Morenito él, de por ahí, el papá de La Guajira. Entonces, ese mismo, de manera injusta, le aplicaron su propia pena de muerte. Fue raro que se perdieron las cámaras, ninguna cámara registró nada. Colmenares, gracias Lore, el caso Colmenares. Ese muchacho le aplicaron una pena de muerte. ¿Quiénes? Pues seguramente muchos de los ricos de este país. Por eso se desaparecieron las cámaras, los testigos que por ahí también se fueron. Se desestimaron pruebas contundentes sobre la forma como ese muchacho terminó muerto. Entonces, mire que la pena de muerte es para usted y para los que somos buenos. Pero entonces aquí Garavito o cualquiera que asesina gente no tiene una pena de muerte. Pero insisto, al que le quieren a robar un celular, 2 puñaladas, 3 tiros, lo mataron y el que lo mata sale de la cárcel en 5 años. Eso debería dar pena de muerte. Ese tipo de cosas haría, yo estoy ahí diciendo de lo que dice Amnistía Internacional. Creo que eso los pondría a pensar. El hecho de que en políticos, no digo que todos porque hay gente que es buena, porque que los hay, hay que reconocerlo. Pero las mayorías, y en eso sí pues que me lo demuestren si no es así. Las mayorías corruptas que manejan mínimo tráfico de influencias, a esos sujetos, si tuvieran ese tipo de situaciones, seguramente cambiaría, la pensarían. No se quedarían con el dinero que no le corresponde. No serían los ejecutores intelectuales de las muertes de muchos colombianos, porque a mí no me pueden negar que muchos colombianos a través de la historia, desde gente que va y coge y saca y labra la tierra, saca tierra y labra tierra, que le da la comida a la gente, desde ese humilde campesino hasta el alcalde que es humilde, hasta el ciudadano del común cualquiera, lo han mandado a asesinar a través de personas que están en el Estado. Dado que en este país dicen que siempre los malos son que los guerrillos, ¿no? Eso le pasa a la gente que no lee, no sabe ni dónde está parado. Disculpen, pero yo no soy intransigente porque me ocupé hace muchos años de hacerlo. Entonces no estoy diciendo que los otros sean malos, claro, ¿cómo no? ¿Cómo no va a tener muchos muertos? Y ojalá que esté también en el mismo lugar donde está el famoso Belisario, que ahora está el tal Mono Jojoy, o cualquiera de esos otros que el gobierno terminó por dar de baja, como dicen ellos. Esos sujetos fueron responsables de la muerte de mucha gente buena en Colombia. Entonces, de uno y otro lado, es mirar cómo realmente, a mí me parece que eso debería operar en algunos casos. No por ir a conectarse y robarse 1 kilovatio de luz porque usted es pobre. No, tampoco, como hacen los chinos. Pero sí a quien es corrupto. Sí al que asesina a otro porque le da la gana. Esos que andan en la calle armados de manera, sí, yo sé que lo hacen de manera taimada, o sea, oculta, porque legalmente no se puede, pero sacan un puñal y acaban con la vida de cualquiera por robarle el celular. Esos sujetos también deberían tener pena de muerte. Porque esto está oficializado. Lo único que lo niega en Colombia es ese ridículo de Constitución Nacional que tenemos en muchos de sus acápites o artículos. No digo que en todos. Ahí está reglamentado. O alguien, de pronto un jurista, mira, Fernando, mucho cuidado que eso no está reglamentado, un término mal utilizado. Ofrecería excusas por la utilización equívoca de un término. Pero desde lo práctico, digamos de otra manera, eso se sustenta, eso se permite. Al que tiene el poder, al que tiene el dinero, él lo puede hacer, pero usted y yo, que somos del común, no. Si alguien va y nos pega una puñalada por robarnos el bonito reloj que usted compra en Swatch, y usted ves en medio, está herido y todo eso, va y le pega
va y le pega con una piedra y lo mata, pues usted usted tiene que ir para el hospital a que lo cosan, a ver si de pronto no se le daña algún órgano o si no se muere. Y si se salva, venga para allá esto que usted lo mató con una pedrada, porque le iban a robar un relojito. No, entonces, creo que hay casos en los cuales me distancio de amnistía, me distancio de los ortodoxos, me voy con los heterodoxos, me voy con el Corán que dice, el que mate que lo crucifiquen. Eso sí, me quito eso que contra Dios. ¿Cómo así que contra Dios? Pues, se supone que ese Dios es bueno y no debe permitir nada de eso, ¿no? Pero digamos no contra él, el que luche contra los hombres buenos, el que le haga daño a los hombres buenos, que lo maten y que lo crucifiquen, ¿cierto? O bueno, como dice el Éxodo, de pronto estoy de acuerdo con el Éxodo 21:12, el que viera a alguno haciéndole morir, debe morir, el que lo haga de mala fe. Ahora, dos borrachitos se agarran por a darse golpes y uno empuja al otro y se desnuca, pues eso es un accidente. Bueno, son formas de ver la vida. Bueno, espero que este tema tratado hasta donde mis condiciones intelectuales me lo permiten, les haya gustado, agradado. Seguramente saluda a Cindy, a José Piso, a Matecaña, a la gente de la colonia de Pereira, que muy queridos, están muy pendientes siempre de nosotros, a Humberto Castro, que no lo veo en línea, pero que está muy pendiente, mi compañero del SENA, a Rodrigo Restrepo, bueno, a Gustavo Restrepo, a todos ellos que muchas veces, a don William Giraldo que sigue en los Estados Unidos, y como él a muchos otros, a José Fernando Cárdenas, muchas personas que nos han dicho que a veces por el tema de las diferencias horarias les queda complejo, pero luego ven la repetición de estos en vivos. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Insisto, solo hasta donde mi mediano nivel intelectual me lo permite, trato de tocar estos temas. Usted tendrá sus propias posiciones, tendrá sus propias lecturas y eso me encanta. Que cada quien tenga una proyección y una fijación, un pensamiento crítico sobre cada cosa. La invitación siempre de Álzate Cuervo es: no traiga entero, piénselo. Comience, cójalo con pinzas, revíselo. No se quede con lo que otros cuentan, sobre todo. Voy a ser nuevamente irreverente. Sobre todo aquellos que en medio de su estupidez sesgada, política, ideológica, filosófica, quieren que usted piense como ellos. No. Haga usted sus propios aportes. Hoy cuando me encontraba con Wilmar, que hizo un comentario que me fascinó, derrotó el mío realmente, en el sano decir de las cosas. Estábamos haciendo una crítica sobre, alguien salió por ahí a decir que el presidente de ahora que es el peor de toda la historia, ¿cierto? Entonces yo pienso que este man se está equivocando mucho, sobre todo porque para ser presidente tuvo que hacer acuerdos con los malandros que siempre han manejado este país. Y eso desde ahí ya sabíamos que le iban a embarrar. Aparte que como todos piensan sus amigos, no me va a faltar. Y la otra es que no deja de ser político. Pero entonces me tocó por ahí mandarles unas 25 cositas que nos dejó el gobierno anterior. Ni siquiera el de Porcupine, el que ahorita está procesado y quieren salvar como sea porque es el dueño de la justicia en Colombia, un Álvaro Uribe. Entonces, 25 cositas como para que usted vea que tampoco es que él sea el único malo es el de ahora, ¿no? Yo pienso que es que todos esos personajes han tenido, mejor dicho, ellos son servidumbre. Los invito a que vean alguna vez un video muy corto, creo que se los dije en su momento, la historia de las cosas, y se van a dar cuenta cómo los grandes emporios económicos, las corporaciones, mandan a los presidentes. Creo que si hay uno que se salga de ese molde, tiene que tener mucho poder. Por ahí el loco ese del Trump se les quiere salir porque él es muy adinerado, entonces quiere pelear con el poder de ser presidente y el poder de ser un empresario connotado en Estados Unidos. Pero la mayoría de los presidentes no son más fuertes que los hombres ricos de su país. En Colombia los Gelinsky, los Luis Carlos Sarmiento Angulo, no son tan poderosos. Ellos les ponen plata para que los elijan, por lo tanto les ponen condiciones. Era un apuntecito. A ustedes muchas gracias por su tiempo, como siempre les agradecemos, Lorena, Sacha y Fernando, que hacemos parte del equipo y del pool que organiza estos temas en Álzate Cuervo. Mi buen amigo, brillante alumno, pero sobre todo amigo con el tiempo, Luis Miguel Velázquez, que espero esté conmigo en algunos envíos porque es una persona muy ocupada. Cuando uno tiene 18 años y es un tipo tan brillante como ese jovencito, pues créame que la agenda se le estrecha. Si hubiera sido un tipo tan común y corriente como yo, seguramente tendría mucho tiempo, pero ese jovencito es de otro nivel, como Carlos Fernando y Sergio. Muy bien, y como muchos otros. A ustedes muchas gracias y será hasta el próximo martes
Vamos a hacer por ahora en vivo los martes y los jueves, temas diversos, varios. Un día de esto me pongo a hablar de running, que me encanta, el que quiera que le hable de running, lo que conozco, lo que he aprendido, lo que sé. Bueno, de pronto vuelvo a hablar de fútbol, pero vuelvo a hablar de fútbol porque también a veces me parece tan patético los que hablan que el mejor es Ronaldo, que el mejor es Messi, que el mejor es Pedro. No, hay que ver fútbol, hay que quitarse la camiseta, hay que leer historia, hay que mirar cosas. Por ejemplo, Ronaldito ahorita anda haciendo goles por cantidades. Yo no soy mesista, para que me pensé que, es que ese es hincha Messi, no, un argentino no. Pero anda haciendo goles por cantidades por allá en Arabia, donde está ese señor. Yo no le paro pocas bolas, pocas bolas le paro. Simplemente una cosita, esa liga es de pipiripao. Por allá va uno que otro joven con talento, pero que para mí razonable, le doy la razón, se dejan llevar con el dinero como ese colombiano, un tal Durán, negrito él. O yo soy negrito, ya es que racismo, y no que es que no tengo otra manera de decirle al tipo, me parece es mala persona. O como sucede con otros que ya son personas que están en el ocaso, Benzema, todos esos viejitos que ya van de salida, se los llevan para allá. Esa liga no tiene nivel. Porque, para despedirme, si fuera tan así, dígame cuántos goles hizo Don Chris en su último paso por el Manchester United. Pero bueno, no tengo nada contra Chris, gran deportista, buen señor, hombre destacado, pero sí hay que revisar más de los Messi, de los Ronaldo, de los Maradona, de los Pelé, de los Johan Cruyff, de cualquiera de ellos, para ver quiénes han sido los mejores de la historia, porque no creo que sea uno. Que estén muy bien, una feliz noche y será hasta la próxima semana. Los invito a que sigan también viendo nuestros reels, esos pequeños apuntes de 30 segundos o 40 que hacemos también de manera continua a través de nuestras redes de TikTok, Facebook, YouTube e Instagram. Que estén muy bien. Gracias.